Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Y hoy vamos a hablar sobre inmigración, sobre la crisis migratoria que está acosando a Europa, la peor desde la Segunda Guerra Mundial hace ya 70 años. ¿Qué es lo que está sucediendo en el norte de África y en el Medio Oriente para que tanta gente busque las costas europeas para salvar su vida? ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a Europa en esta crisis? ¿Quiénes son inmigrantes y quiénes son refugiados? De eso es lo que hablaremos hoy aquí en Teleantioquia Global. Hace 4 años, en medio de la llamada primavera árabe, comenzó la guerra civil en Siria. Y hasta el momento, más de 250.000 personas han perdido la vida y millones han decidido huir, se encuentran atrapadas en Líbano, Turquía, Jordania, o tras haber perdido toda esperanza de que acabe la guerra, han decidido tomar rumbo hacia Europa, abandonando su tierra y su cultura. Hoy por hoy, Siria se encuentra arrasada, pese a que en Damasco y en otras pocas zonas del país aún manda Bashar al-Assad. Una gran parte del territorio, sin embargo, está controlada por el Estado Islámico, la no menos brutal milicia yihadista frente al-Nusra y por rebeldes que buscan la caída del gobierno, quedando claro que la guerra aún no tiene visos de terminar. Ante la imposibilidad de un camino diplomático, el organismo multilateral o país que asuma el compromiso militar en Siria debe calcular que tendrá que ejecutar más que bombardeos aéreos y tomar difíciles decisiones, pues deberá enfrentar al Estado Islámico, a los rebeldes que buscan derrocar a al-Assad y fortalecer indirectamente al no grato presidente que es el responsable de la mayoría de las muertes en el país. Mientras tanto, son los ciudadanos los que desde 2011, fecha en que comenzaron los enfrentamientos, han debido huir de las disputas entre los diferentes bandos en todo el territorio. Damasco, la capital, es el cuartel general de al-Assad y está dominado por el ejército. Palmira, Raqqa, Idlib, Hama y Alepo son ciudades que ante la inestabilidad política han caído en manos del Estado Islámico, mientras que milicianos kurdos y rebeldes enfrentan en algunas de estas ciudades al gobierno y al autoproclamado califato. Y ante este panorama de destrucción, la respuesta correcta ha sido huir. Y ante ello, el pueblo sirio ha tenido que elegir si aventurarse en el Mediterráneo para llegar a Chipre o Grecia, o por tierra hacia Turquía y los países balcánicos para llegar a Europa. Lo cierto es que el tránsito ha sido traumático para los refugiados, quienes además de los problemas y riesgos del viaje, han encontrado fronteras cerradas y tropas bloqueando caminos. Si bien la respuesta de la Europa liderada por Angela Merkel ha sido más que positiva y generosa, en el terreno las dificultades están a flor de piel. Bueno, antes de iniciar la discusión, pongamos un contexto global sobre esta crisis. ¿De dónde vienen? Además de, como veíamos en el informe de Siria, ¿de qué otros países van los inmigrantes hacia Europa? Bueno, está el tema de Irak, afectado fuertemente por el asunto del Estado Islámico, pero también en el norte de África. Toda la inestabilidad que generó la primavera árabe de 2010, 2011 ha tenido sus consecuencias. Muchos de ellos huyen a la guerra, pero también a la pobreza, incluso a las enfermedades de muchos de estos países que han quedado devastados después de décadas de guerra. Buscan llegar principalmente a países del occidente europeo. Francia, Alemania, Suiza son unos de los países donde esperan llegar los inmigrantes que entran por Grecia o entran por Turquía o también por Italia, que también reciben un número importante. Bueno, hoy nos acompañan dos invitados, nos acompaña Rafael Tamayo, él es director del área internacional de la Escuela de Derecho de AFID. Muchas gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y el profesor José Alberto Toro, jurista internacional de la Universidad Pompeu Fabra y docente también de la Universidad de AFID. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor Toro, quiero empezar con usted para que nos ayude a entender un poco la diferenciación que existe entre inmigrante y refugiado, porque a veces vemos que en los medios de comunicación o incluso en las conversaciones de analistas se utiliza indistintamente
solamente el término, pero existe una diferenciación importante. No todos los inmigrantes son refugiados, es más, los inmigrantes buscan ser refugiados en este caso. Sí, digamos que cuando hablamos del migrante o de la migración estamos haciendo referencia generalmente a un fenómeno, sino un fenómeno que supone un tránsito transfronterizo de personas independiente de la causa. Puede ser una decisión personal, puede ser una cuestión forzada, pero básicamente estamos refiriéndonos a una persona que transita por distintos estados y que generalmente no está en el estado de su nacionalidad. Por otra parte, digamos, el fenómeno o el denominador de refugio o refugiado ya es un concepto que podríamos llamar jurídico, técnico, y es, digamos, la protección que se le debe otorgar a una persona que se ha visto obligada a salir de su estado de origen por motivo de una persecución que él considera que es fundada. Y esa persecución tiene generalmente una motivación, que es política, religiosa, pertenecer a un grupo social principalmente. Entonces, digamos, cuando hablamos del refugiado, estamos hablando de una persona que está, por decirlo de alguna manera, en una situación de peligro, de riesgo en su estado de origen. Claro, pero el Estado, digamos, en el caso europeo, puede recibir 100, 200, 1000 personas que buscan ser refugiados, pero tiene que ser entonces un análisis de cada persona si realmente está escapando, si la amenaza es real, si no es real. En el caso colombiano, por ejemplo, en los años 80, 90, se fueron muchas personas, pidieron refugio en países como Canadá, Estados Unidos, pero estos países tienen que hacer un análisis antes de dar la etiqueta de refugiado. Sí, exactamente. Digamos, cuando hablamos del refugio, generalmente estamos hablando de una cuestión donde encontramos tanto la dimensión de las normas internacionales, porque es algo que está regulado en la Convención del Refugiado, su protocolo adicional que desde los 50 y los 60, digamos, existen, pero al mismo tiempo una cuestión de derecho interno de los estados que son los que, digamos, los aceptan. Entonces, digamos, el refugiado es un concepto genérico, es aquella persona que sale de su territorio por esa persecución fundada, y el refugiado, digamos, cuando cruza y llega a ese otro estado, porque es un requisito salir de su estado, generalmente a buscar que se le conceda el asilo. Y el asilo ya sí es el acto interno de cada país en el que, digamos, le otorga una protección, generalmente la posibilidad de, digamos, fijar su residencia de manera legítima e indefinida en su territorio. Que incluso puede llevar después a la nacionalidad de ese eventualmente, país. Exacto. Digamos, cada ordenamiento jurídico de cada estado es el que define eventualmente si esas personas, posteriormente, cumpliendo unos requisitos, pueden acceder a los beneficios de la nacionalidad. De igual manera, digamos, varios estados le otorgan beneficios de asistencia social, sanitaria a las personas a las que les conceden asilo. Perfecto, profesor. Profesor Tamayo, en el tema de la actualidad política, estamos hablando de la peor crisis en 70 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Pero estamos hablando de asuntos como la guerra en Siria o como las consecuencias de la primavera árabe que tienen 3, 4 o hasta 5 años. ¿Por qué explota en el 2015 una situación como esta? A ver, yo creo que también hay como diferentes elementos para tener en cuenta. Por una parte, la migración ha sido permanente, no siempre proveniente de los mismos lugares. Es decir, de África siempre ha existido una migración permanente hacia Europa. El hecho de que existan hoy como unos conflictos puntuales y casi, digamos, concomitantes, al mismo tiempo se están dando una serie de conflictos, hace que las circunstancias económicas y sociales de un gran volumen de personas impliquen que estas personas decidan salir de sus territorios, porque como vimos en la nota, pues las circunstancias son totalmente adversas a cualquier estándar internacional de vida digna. ¿Existe un trato diferente a migrantes de Medio Oriente o a migrantes africanos? Porque como dice el profesor Tamayo, migrantes africanos siempre va a existir, pero estábamos viendo la imagen, esa imagen dura de este niño sirio que muere en las playas de Turquía, y esto generó una posición internacional muy fuerte, pero estamos hablando de los refugiados sirios. ¿Qué pasa con los refugiados? Decenas de miles que están saliendo de África, muchos de los cuales han muerto tratando de llegar a islas italianas. ¿Hay como una diferenciación dependiendo de dónde vienen de los migrantes en la Europa actual? Digamos, técnicamente habría que mirar, generalmente en muchos casos la migración que proviene de África también se ha visto como una migración de contenido económico, es decir, personas que buscan, digamos, un mejor vivir en Europa y que obviamente las condiciones de sus estados de origen no les permiten, digamos, una vida digna, por decirlo así, y asumen todos los riesgos que supone estar en esa cuestión de la migración ilegal. Pero obviamente, digamos, el migrante económico es alguien que en principio no tiene derecho al refugio ni al asilo.
Digamos, ahí hay una diferencia. Obviamente, nosotros podemos decir, finalmente, esos estados son estados, digamos, con problemas políticos, conflictos armados internos que también podrían generar eventualmente esa situación, digamos, de protección del refugio y del asilo, pero en general, digamos, se miran más como migrantes económicos. Claro, en el caso, digamos, ya específico de Siria, si bien no es nuevo, digamos, es toda la cuestión de la intensidad del conflicto, de la visibilidad cada vez más grande del Estado Islámico como un actor más en ese conflicto y obviamente, digamos, toda la cuestión mediática a partir de cuestiones, digamos, dramáticas, pero tenemos que tener en cuenta que ese no era el primer caso. Sí. Digamos, en realidad, para llegar a esa fotografía, digamos, hay todo un drama humanitario detrás. Es decir, que esto es un tema que va subiendo exponencialmente, pero de forma cronológica, es decir, esto no ha tomado por sorpresa a Europa, porque desde hace una década, desde hace 5 años, se viene hablando operaciones fuertes del ejército italiano, por ejemplo, no ha tomado entonces por sorpresa, es más un asunto mediático que ha puesto el foco, aunque los números demuestran que se ha aumentado. Sí, correcto. Digamos, sin duda hay un pico de migrantes que obedece a todas las circunstancias de guerra, pero al mismo tiempo Europa siempre ha sido tradicionalmente, digamos, un territorio de recepción de migrantes y en ese sentido ellos tienen muy bien o muy claro establecido el número de migrantes que pueden recibir sin que generen tensión social o económica dentro de sus territorios, dependiendo también de su volumen poblacional. Hay que tener en cuenta que muchos de los países de Europa, sobre todo de Europa central y occidental, tienen tasas de natalidad muy bajas, lo cual implica que tiene una población que va envejeciendo. El sistema de seguridad social y de pensiones necesita, digamos, jóvenes que estén insertándose en la vida laboral para que esos sistemas de seguridad social puedan permanecer en el tiempo. Y en ese sentido, digamos, hay un volumen de migrantes que es necesario siempre o será siempre necesario en Europa. Ya el desbordamiento de los números actuales implica pues nuevas medidas, es decir, las medidas que en principio parecen como tan generosas, uno podría pensarlas como en una especie de doble moral, porque al mismo tiempo son una necesidad y hasta el punto en que son una necesidad, pues el número de migrantes está bien aceptado y de ahí en adelante pues se empiezan a buscar estrategias para a lo mejor pasarlo al estado vecino. Pero esa aceptación de migrantes en la Europa actual no tiene además una situación particular y es una Europa en crisis económica desde el 2010-2011 que hace que los ciudadanos sean más recelosos a la llegada de migrantes. ¿No chocan esas dos situaciones? Sí, es decir, digamos, por un lado está como la decisión política y de los estados centrales en el tema migratorio, que de alguna manera en muchos de ellos es más o menos clara, en unos países más que en otros. Por ejemplo, Alemania tiene muy claro el volumen de migrantes que quiere recibir y lo hace público, y el apoyo, digamos, popular también es en general fuerte. Por el contrario, Francia, por ejemplo, pues no tiene acciones tan decididas y el debate de su población interna, que es como la otra cara de la moneda, es constante. Las poblaciones son más o menos reticentes a la recepción de migrantes dependiendo también de sus experiencias personales. Claro. Los migrantes aumentan muchas veces si no hay buenas políticas públicas, los cinturones de pobreza de la ciudad, y eso hace que la seguridad de las ciudades pues sea un problema mayor de lo que normalmente es. La inserción laboral de estos migrantes también es un asunto problemático, y muchas voces pues hacen un llamado también como a la identidad cultural en cada uno de los países, pero digamos es un debate que no tiene fin. De alguna manera los migrantes están ahí y hay que buscar como soluciones posibles, y las responsabilidades internacionales pues vendrán más tarde. Justamente eso, la responsabilidad de Europa. ¿Qué responsabilidad le cabe a Europa en una crisis que se gesta en Medio Oriente y que se gesta en el norte de África? Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a analizar el tema de la responsabilidad de Europa en la crisis migratoria. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando de la crisis migratoria, de esta situación humanitaria tan grave que se está viviendo en Europa. Vamos a escuchar justamente al comisionado de Derechos Humanos de la Unión Europea y los planteamientos que él hace, sobre todo en la cuota que se ha definido para los próximos 4 años de recibimiento de refugiados en el viejo continente. Las problemáticas en Medio Oriente y en el norte de África han hecho que Europa, que de por sí ya tiene muchos problemas, asuma la crisis de los refugiados.
Es por eso que organismos multilaterales se han puesto a la tarea de solucionar este problema y han hecho unas cuotas con las que se dividirán los refugiados en toda Europa. Miremos el análisis. Desde varios lugares llegan constantemente a Europa familias en busca de asilo, pero es desde Libia, en el norte de África, y desde Siria e Irak, en el Medio Oriente, desde donde ahora se presenta un flujo dramático de personas. Libia. El país africano, inestable desde la caída del régimen de Muammar al-Gaddafi, es desde donde más zarpan botes con inmigrantes. Las costas de Italia, Grecia, Francia y España son sus destinos. Sin embargo, los naufragios son numerosos y con ellos las víctimas. Europa no está abierta para las personas que zarpan desde este país. Siria e Irak. Ambos países padecen un terrible conflicto interno agravado por el accionar del Estado Islámico. Ante los combates de gobierno, rebeldes y terroristas, las ciudades son destrozadas y los pobladores se ven obligados a huir para salvar sus vidas. Dado el reciente golpe mediático de la foto del niño Aylan Kurdi, Europa abrió sus puertas a estos refugiados. Países receptores del Golfo Pérsico. Si bien los países del Golfo Pérsico comparten cultura y son vecinos cercanos de Siria e Irak, han mantenido sus puertas cerradas a los refugiados. Aunque han hecho donaciones en efectivo, sus fronteras están férreamente vigiladas para no permitir el paso de nadie a Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán. Países receptores de Medio Oriente. Los países del Medio Oriente, por ser el territorio inmediatamente afectado, se han visto en la obligación de recibir, quieran o no, a los refugiados. Egipto ha recibido 133.000 refugiados, Jordania 630.000, Líbano 1.173.000 y Turquía 1.900.000. Países receptores de Europa. Europa recientemente abrió sus brazos a los refugiados, estableciendo que en los próximos 4 años acogería un aproximado de 160.000 inmigrantes. Alemania es el país que más recibirá a estas personas, con un número aproximado de 40.000. Francia recibirá 30.000 inmigrantes. España recibirá 20.000 inmigrantes. Polonia tendrá un número de 12.000 refugiados. Holanda, por su parte, recibirá 10.000 refugiados. Y los demás países de la eurozona se distribuirán el resto de personas que buscan asilo. Bueno, profesor Tamayo, vemos que hay una especie de jalón de orejas del Comisionado de Derechos Humanos de la Unión Europea que dice que esas cuotas que se están planteando, que han sido la noticia las últimas semanas, parecen ser insuficientes, que no va a alcanzar. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a Europa en una crisis como esta? Hay países que, como hablábamos ahora, son mucho más dados a abrir sus cuotas y hay otros países que cierran sus fronteras y dicen no vamos a recibir más inmigrantes. ¿Cuál es la responsabilidad de Europa en esta crisis? Pues hay, digamos, diferentes responsabilidades. Por un lado está como la responsabilidad histórica, es decir, muchos de los problemas que hoy vive el Medio Oriente son consecuencias, por lo menos en el largo plazo histórico, de acciones que han sido normalmente decididas en Europa. Pero al mismo tiempo está la responsabilidad del lugar de origen de las personas que se desplazan. Esa responsabilidad en estos países en este momento pues es muy difícil de, digamos, de exigir, dadas las circunstancias de guerra o las circunstancias sociales que están viviendo, y serán responsabilidades que la comunidad internacional tendrá que analizar más adelante. ¿Será que estamos hablando que un siglo XXI va a tener que ser un siglo de reacomodamiento de muchos de los migrantes, de aceptación de un mundo sin fronteras en muchos casos, o de unas nuevas responsabilidades de países que han tenido un crecimiento económico frente a otros? Estamos viendo una realidad que va a ser continua en este siglo XXI, el tema de las migraciones. Yo diría que sí, es decir, cuando nosotros vemos, digamos, la situación contemporánea, vemos que hay un mayor nivel de interconexión entre las personas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Digamos, las personas se enteran, por decirlo de alguna manera, de otras condiciones de vida, de otras formas de vida, de poder, digamos, salir de un entorno o bien de pobreza o bien de opresión política, y en ese sentido podemos apreciar que, digamos, las barreras, las fronteras de los estados se tornan, digamos, insuficientes para frenar esos flujos. Entonces, digamos, ya es una cuestión constante que vemos dentro de todas estas dinámicas globales
para, digamos, ese tránsito de personas, por distintas razones, económicas, políticas, etcétera. Pero, digamos, sí es una constante que veremos, yo creo que a lo largo de este siglo. Sí, hay un asunto que a mí me llama la atención de una forma particular y es el caso de Italia, por ejemplo, que destinó un programa, el famoso Mare Nostrum, para recibir inmigrantes o por lo menos para salvar inmigrantes que venían de las costas del norte de África, pero este programa costaba 9 millones de euros al mes y la gente empezó a protestar por el alto costo en momentos de crisis. ¿Cómo equiparar lo que la ciudadanía dice, nosotros somos italianos, nos merecemos más este dinero que personas que vienen de Libia, de Egipto, de Túnez, de Siria? Sí, es muy difícil porque de alguna manera las decisiones de apoyo humanitario y sobre todo de carácter internacional a otras nacionalidades tienen un costo político. Normalmente los locales siempre quieren inversión en asuntos nacionales Sí. y siempre habrá cosas por hacer, es decir, hospitales, escuelas, políticas públicas, vías, infraestructura, sistemas bancarios y demás. Sin embargo, como mencionaba hace un momento, la necesidad de los migrantes es algo que a lo mejor muchas de las personas, digamos, internamente no conocen o no tienen las cifras exactas de esa necesidad de migrantes, y también está el asunto como de la reputación internacional del Estado. El hecho de que un Estado reconozca la importancia de invertir o utilizar parte de su presupuesto nacional en el apoyo a los migrantes o a los refugiados, pues también le da un buen nombre internacional, y esto pues redunda en beneficio del Estado en el mediano plazo. Pero es un asunto de tradición histórica de recepción de migrantes, de actualidad política, son las dos, porque un país como Hungría no lo hace y un país como Alemania sí, ¿es porque está Merkel o es porque Alemania tradicionalmente ha recibido migrantes? Yo pienso que es una suma de circunstancias. Sí. Por un lado están las circunstancias económicas de los países. Si tenemos en cuenta la propuesta alemana de establecer unas cuotas, no es bien recibida por todos los estados, y los estados que más se oponen precisamente son los estados, digamos, de Europa del Este, que son los últimos que entraron a la Unión Europea y que tienen unas condiciones económicas pues, que no son comparables con las de los estados centrales de Europa. Al mismo tiempo, esas cuotas pues, afectan un volumen de migrantes propio de estos mismos ciudadanos del Este que, entrando a la Unión Europea, han tenido libre movimiento de personas, y pues húngaros, polacos y demás se han ido moviendo hacia Inglaterra, Francia, Alemania en busca de mejores oportunidades laborales, y ahora pues este volumen de refugiados pues también afecta esas migraciones nacionales. Entonces son condiciones políticas y sociales que definitivamente no son idénticas, y aunque la Unión Europea, pues como su nombre lo indica, sea una unión, hay grandes divergencias entre los estados. Pero entonces ese tema de la Unión Europea llega en un momento donde además la Unión pasa por enormes dificultades, por crisis económicas como la griega, como la de Portugal, como la misma de España, donde ya había ciertos roces entre países como Inglaterra y Alemania, como entre Francia e Inglaterra, y esto pasa a ser un nuevo peso. Es decir, esa famosa frase de que Europa está ante un enorme reto no es una mentira, no es un asunto etéreo. Buena parte de la Unión Europea depende de la forma en la que acepten o rechacen los inmigrantes. Sí, digamos, de alguna forma esos dos elementos de la crisis en Europa en realidad lo que reflejan es que todavía está, digamos, una fase de construcción, porque básicamente cuando hablamos la cuestión de la crisis económica y la crisis monetaria es precisamente frente a un elemento que rompe, por decirlo de alguna manera, la concepción tradicional del Estado-Nación Europeo al crear la moneda única. Sí. Y aquí igualmente estamos hablando de una tensión no solamente de la migración en sí misma y de los refugiados, sino igualmente de lo que es uno de los principios de la Unión, que es el libre tránsito de personas y el espacio, digamos, Schengen. Entonces, en ese sentido, digamos aquí que ellos que planteaban, es decir, digamos, un libre tránsito de personas, la frontera es la frontera de la Unión, no la frontera de los estados, y obviamente, digamos, esta presión de refugio, de migración, pone, por decirlo de alguna manera, al límite el proyecto, en el sentido bueno, es decir, vamos a tener que reimplantar controles migratorios, los han implantado algunos de manera temporal, pero digamos qué va a pasar entonces con el sistema hacia el futuro. Claro, que es realmente cómo debe actuar un continente unido, no simplemente el tema de Schengen o del euro, sino actuar de forma unida y encontrar el equilibrio entre los intereses nacionales, ¿o no? Exactamente, digamos, es como la idea paneuropea, es decir, Sí. de una construcción común de Europa, pero al mismo tiempo, digamos, la cuestión de
la política local, porque de alguna manera la política local sigue existiendo y la política local generalmente, como lo planteaba Rafael, generalmente va a estar más interesada en el beneficio propio, es decir, porque es lo que es generalmente más visible, más tangible. Pero obviamente al mismo tiempo estamos planteando que esa política local se dé a un escenario que podríamos llamar de bienestar necesario, que requiere, o mejor, que depende básicamente de ese mercado común europeo. Y el mercado común europeo, digamos, solamente se puede mantener, digamos, afirmando las libertades propias de la Unión, y dentro de esas libertades está la libertad de tránsito y además, digamos, como todo lo que sería el respeto a un proyecto político del Estado de Derecho, con el respeto a los derechos humanos, y los derechos humanos son universales. Claro. Bueno, estamos hablando de la solución que debería dar Europa, pero ¿cuáles son las otras alternativas que hay para frenar el flujo de migrantes? Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos hablamos de qué forma Occidente, incluyendo Estados Unidos, está actuando en esa zona para frenar el flujo de migrantes. Ya regresamos. Seguimos en Teleantioquia Global hablando de la crisis de migrantes que en este momento sufre Europa, de llegada de gente del Medio Oriente y del norte de África principalmente. ¿Cuáles son las rutas que siguen los inmigrantes? Algunos intentan llegar por Italia, saliendo sobre todo de Libia, otros tratan de hacer el tránsito desde Siria por Turquía y entrar a Europa de esta forma. ¿Cuáles son las rutas? Juan Camilo Palacio nos preparó un informe que nos muestra cuáles son los caminos que siguen los migrantes. Imploro a quienes toman las decisiones en África, América, Asia, el Pacífico y Europa a que tomen más rápidamente medidas efectivas para la migración. Los estados tienen el deber soberano de asegurar sus fronteras y determinar las condiciones de ingreso y estadía en su territorio, pero también tienen la obligación de hacer respetar el derecho internacional de la ley de refugiados y la ley humanitaria. Yo acojo con agrado la propuesta del comisionado de la Unión Europea de acoger más de 120.000 refugiados en los países miembros. Necesitamos abrir y regular los canales de migración. Eso prevendrá muertes y el tráfico de personas. La detención particularmente de menores y su maltrato debe terminar en todas las fronteras. Concuerdo que no existe una salida fácil y rápida al terror y el trauma que hizo que millones de personas dejaran todo lo que tenían y conocían. Bueno, saliendo de los territorios vemos a muchos migrantes que vienen de países tradicionalmente musulmanes. Es una zona musulmana, es el centro musulmán de la tierra. Profesor Tamayo, ¿qué influencia tiene la religión en este asunto? Una religión como el Islam, que ha sido además atacada por generalizaciones en la última década y media, ¿termina también por jugar un papel importante aquí o la religión es un asunto secundario? No, yo pienso que la religión efectivamente es un asunto fundamental en el proceso de crisis que está viviendo Europa. Por una parte, si bien el volumen de migrantes son mayoritariamente musulmanes, no todos son musulmanes, hay un alto volumen de católicos. Los franceses, por ejemplo, en un último sondeo, son mucho más proclives a la recepción de migrantes católicos que a la recepción de migrantes musulmanes. Eso indica, digamos, por lo menos en el lenguaje políticamente correcto, una discriminación, pero es una realidad que también hay que enfrentar. Sí. El hecho es que pues, el Islam y los musulmanes en general pues, han tenido muy mala prensa pues, desde hace ya más de una década, y no sin razón. Hay muchas corrientes que normalmente no se conocen y que tienen un buen porcentaje de posibilidades de integrarse bien en la sociedad europea. Sin embargo, Europa pues, ha sido tradicionalmente también un continente cristiano, o por lo menos, así no sea muy practicante, se autodenomina cristiano, y el temor como de una religión diferente y cada vez mayoritaria pues hace que la población europea no se sienta necesariamente cómoda. Los partidos políticos toman este asunto de la mano y hay partidos que efectivamente pues, utilizan el asunto religioso para, digamos, definir su agenda política
y por eso creo que sigue siendo relevante el asunto religioso. Pero entonces es relevante para los países que lo reciben, pero no es relevante como un punto que genera migración. Pues yo pienso que no necesariamente, es decir, la migración está generada más como por el conflicto y digamos por unos choques que van más allá de lo religioso, donde lo religioso juega un papel que va de la mano de lo social, de lo económico, de lo cultural. Es sobre todo el proceso de integración y los miedos de las sociedades europeas en la recepción de migrantes, donde la religión tiene un rol más importante, porque el gran peligro de una migración mal enfocada desde el punto de vista político es, digamos, que se parcialice la sociedad y se generen como movimientos xenófobos muy fuertes con ocasión de la creencia religiosa de ambas partes, pues tanto de los locales como de los migrantes. Y profesor Toro, pero eso se está dando también en Europa, que muchos partidos políticos toman esto como una bandera nacionalista, xenófoba, racista, para impulsar un discurso en donde Francia sea para los franceses, Italia para los italianos y aleje la recepción de migrantes también. Es decir, es un asunto que gira en la política interna de cada país también de Europa. Sí, digamos, de alguna manera, digamos, estos partidos ven esa situación un oportunismo político, es decir, obviamente manipulando el discurso, digamos, buscan entonces ganar una representación en los parlamentos de los estados europeos. Obviamente, de nuevo, también íntimamente asociado en la dinámica interna de muchos estados europeos con toda la cuestión de la crisis económica. Entonces, digamos, la situación de crisis económica más la llegada de migrantes no occidentales, digamos, es precisamente lo que articula el discurso de este tipo de partidos y que igualmente son partidos que se favorecen generalmente dentro de el modelo de Estado que se da en Europa, que es el modelo de Estado de tipo parlamentario, donde ellos lo que buscan, más que llegar al gobierno, como sería en nuestro caso, pues digamos en las elecciones presidenciales, es tener una participación, una representación en el Parlamento e influir incluso en algunos estados. Hacen parte de coaliciones de gobierno porque son necesarios para construir una mayoría. Claro. Entonces, obviamente, digamos, ellos aprovechan, manipulan este discurso para ganar representación. Claro. Bueno, hemos hablado hasta el momento de la crisis y de la importancia que tiene Europa y de la responsabilidad que tiene en recibirlos, pero ¿cómo atacar el foco que está generando que esta gente se vaya de sus países? Yo creo que es tradicionalmente aceptado que nadie quiere salir de su país, que si está viviendo bien, pues que un proceso migratorio es un proceso muy drástico, incluso que va en contra de muchos de los asuntos de la buena vida de cada persona. ¿Qué es lo que está pasando en estos países y cómo actúan los países más ricos, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, para tratar de frenar eso? ¿Cómo está actuando en Siria o en Irak o en el norte de África? Esta semana precisamente, digamos, varios de los estados están empezando a definir como las agendas de la intervención de los lugares de los que vienen los migrantes. Al mismo tiempo, esa decisión también pasa por una crisis, es decir, la decisión de hacer intervención en un territorio extranjero implica un alto volumen de inversión, de utilización de recursos del presupuesto nacional, de armamento, de utilizar los mismos nacionales vinculados al ejército como tropas en la estabilización de esos lugares. Y no toda la población pues, está de acuerdo en ese tipo de intervenciones. Hay que tener en cuenta que pues hay varios organismos internacionales involucrados, pues por un lado está la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y también Naciones Unidas pues está interesado en tratar de estabilizar la zona y frenar en alguna medida el volumen de migrantes. Sin embargo, incluso tras una estabilización es difícil que los migrantes que ya hayan conseguido llegar al territorio europeo y se hayan de alguna manera estabilizado, así sea con unos bajos estándares de vida, regresen a los territorios de los cuales provienen. Claro, porque en el caso, centrémonos en Siria, por ejemplo, y también en Irak, que ha tenido un incremento del Estado Islámico en los últimos 2 años. En el caso estadounidense, por ejemplo, se le ha criticado mucho al presidente Obama no haber hecho una intervención y frenar al Estado Islámico en su momento, pero eso hace parte también de una guerra en Siria, por ejemplo, con el dictador Bashar al-Assad. Es decir, no es tan sencillo como una intervención militar y frenar y que eso vaya a frenar los migrantes. Sí, digamos que en el caso de Estados Unidos hay que tener, digamos, un contexto más amplio, porque todo lo tenemos que ver, digamos, a partir de la, digamos, invasión de Irak del 2003. Claro. Obviamente allí había una motivación política, pero que genera, una vez, digamos, se derroca al
régimen de Saddam Hussein un vacío de poder dentro de ese Estado. Y, digamos, algo de lo que hacía referencia Rafael, bueno, hay una cuestión histórica y es que muchos de esos estados son consecuencia de la ocupación colonial europea y en realidad, digamos, como vemos en el caso de Irak, desaparece un gobierno autoritario, igualmente se pierde la idea de Estado, digamos, de lo que podría considerarse, por ejemplo, en este caso, Irak. Y esa desarticulación es la que permite empezar a dar, digamos, la idea de una anarquía, digamos, en esa zona específica del Medio Oriente, que luego, digamos, se impulsa a partir de cuestiones como la guerra civil siria. Sí. Y entonces, obviamente, digamos, la crisis de Irak es la que de alguna manera posteriormente inhibe, entre otros motivos, a los Estados Unidos de intervenir en Siria. Sí. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos adopta una posición tímida respecto de una intervención inicial en Siria y es lo que, digamos, finalmente va a posibilitar, digamos, esa ausencia de intervención no solo de Estados Unidos, sino de Occidente, digamos, que surjan distintos actores, que el régimen se mantenga en posición de debilidad, porque igual no logra controlar el Estado, pero que surjan, digamos, actores que generan inestabilidad, no solamente en Siria, en Irak y en muchas otras zonas, como el Estado Islámico. Claro, pero entonces quizá los resultados de la intervención de Occidente militar, el caso de Irak, por ejemplo, o el caso de Libia, cuando se hace la coalición para apoyar a aquellos que estaban en contra de Gaddafi, terminan por ser más perjudiciales que quedarse quietos. Sí, digamos que hay una ironía en el asunto y Sí. es cuál, digamos, tanto Gaddafi como Hussein eran claramente unos regímenes autoritarios, represivos, pero paradójicamente, siendo regímenes de esa manera, lograban unificar el Estado. Quizá, digamos, el punto de responsabilidad de Occidente es intervenimos en esos estados, pero ¿qué viene después? Es decir, luego debe haber un proyecto de reconstrucción de estados, que es un proyecto difícil, largo y costoso. Y menos popular. Y quizá menos popular, Claro. exactamente. Sí, Sí, yo agregaría además que no solamente la idea de Estado, sino también esos líderes que se derrocaron también eran la representación de unas fuerzas que contenían otras fuerzas que han probado ser muchísimo más destructivas pues, en el sistema internacional de las que existían. Es decir, no se puede justificar los regímenes anteriores, pero al mismo tiempo Fue quitar un tapón fue que- quitar un tapón que hizo que una cantidad de fuerzas se desataran y realmente no se sabe muy bien cómo se van a controlar. Y mientras Occidente tiene todavía muchas discusiones por dar y muchas posibilidades para ver cómo actuar bien, pues en el Medio Oriente la utilización de la fuerza es directa y las decisiones son mucho más rápidas. Entonces hay un desfase como en las velocidades de acción entre los dos bloques geográficos. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a ver, ¿es este el tope de la crisis migratoria o va a seguir subiendo en lo que queda del 2015? Ya regresamos. Bueno, profesor, el tema de los inmigrantes casi que compete en este asunto a Europa, y estamos hablando de Europa principalmente porque es donde están llegando más inmigrantes. Sin embargo, hay otros países que han dicho nosotros también podemos recibir. Canadá, por ejemplo, que ha sido un país tradicionalmente abierto a la llegada de inmigrantes, pero también hemos escuchado que en el caso suramericano, Uruguay ya ha recibido varios migrantes, cientos de migrantes sirios, y escuchamos al presidente Maduro en Venezuela decir nosotros también podemos recibir. ¿Cuál es la responsabilidad? Va mucho en la vía que usted decía, la forma en la que esos estados quieren ser percibidos en el mundo. Sí, digamos, tiene una cuestión de reputación, digamos que en principio todos los estados tienen el deber de cooperación y de solidaridad internacional al ser miembros de la Organización de Naciones Unidas. Entonces diríamos que en abstracto, digamos, todos los estados en realidad deberían participar en un esfuerzo de acogida, en especial todos aquellos que igualmente han ratificado la Convención del Refugio. Digamos, en los casos específicos creo que puede ser dos tendencias, al menos en el caso de América Latina. En los últimos 15, 20 años, especialmente desde que digamos, Uruguay retornó a la democracia, ha sido un estado bastante participativo en los mecanismos multilaterales, es uno de los estados que más tropa aporta a las fuerzas de mantenimiento de paz, es uno de los estados que, digamos, busca una solución, digamos, pragmática al asunto de Guantánamo. Entonces, en ese sentido, digamos, no es sorpresivo porque está claramente dentro de su línea de política exterior. Claro.
Quizá el caso de Venezuela pueda ser más coyuntural, digamos que también ahora en este momento es un asunto igualmente sensible en Colombia, pero digamos, especialmente durante la época de Chávez, Chávez era una figura bastante reconocida en el Medio Oriente y de hecho con una gran popularidad. Entonces, digamos, el caso de Venezuela se explicaría quizá también en esa solidaridad o esa relación particular que a partir de la época de Chávez se construye con la zona del Medio Oriente. Bueno, estamos hablando de una crisis sin parangón en las últimas décadas. ¿Estamos llegando a un tope o esto va a seguir subiendo? ¿Podemos esperar un 2016 con una situación similar, con mayores cuotas de inmigrantes? ¿Cuáles pueden ir siendo como las conclusiones alrededor del tema? Digamos, todo también depende de las decisiones de la intervención. Mi punto de vista personal es que hay una tendencia a continuar por la misma vía en que la migración sigue, con un agravante particular, y es que Europa pues está a punto de iniciar el invierno, y la migración en invierno pues es todavía más traumática, más dolorosa para una cantidad de migrantes que tienen que están afuera, que tienen que dormir en la calle y moverse de un país a otro de manera clandestina. Tal vez el hecho de que los estados logren algún nivel de consenso en la recepción y en la distribución de los migrantes puede ayudar a solucionar, digamos, como estos puntos grandes de volumen de migrantes en bloqueo para que no sean tragedias humanitarias mayores. Sí. Estamos llegando a un tope, va a ser el cierre del 2015, entonces un momento complicado para el asunto de la migración. Sí, yo creo que sí. Es decir, por una parte es claro que la migración proveniente del África subsahariana se mantiene, es decir, se incrementa, y en la medida que, digamos, estos estados no le ofrezcan, digamos, una oportunidad de vida decente a sus nacionales, esa migración se va a mantener. Es decir, eso es un hecho. Y obviamente, digamos, la situación en Siria y frente al Estado Islámico igualmente está, digamos, lejos de solucionarse. Es decir, no parece haber una solución en el corto plazo, es decir, en lo que queda este año y quizá ni siquiera en el siguiente. Y en ese orden de ideas, digamos, va a generar una mayor, digamos, presión migratoria. Entonces yo creo que, como bien lo decía Rafael, digamos, no es el momento de llegar a un tope, sino que estos flujos, digamos, van a seguir, al menos en lo que queda de este año y quizá todo el año que viene. Perfecto. Con esa situación dramática, digamos, del cambio estacional en el hemisferio norte y, bueno, con todas las consecuencias que ello trae. Perfecto, profesor Toro, profesor Tamayo, muchísimas gracias. Un placer haberlos tenido acá en Teleantioquia Global. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Bueno, nosotros antes de terminar ponemos una mirada global, temas que están siendo noticia en este momento y muy seguramente la próxima semana también lo serán. El primero de ellos es la crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela, que no se detienen. Los discursos siguen subiendo su volumen, tanto del lado venezolano como del lado colombiano, y parece no existir por ahora una solución rápida, aunque el presidente Santos ha viajado a la frontera y se espera algún tipo de reunión que se pueda consolidar la siguiente semana. El otro tema tiene que ver con Egipto y la tragedia que se dio el fin de semana cuando un grupo de turistas mexicanos fue atacado por el ejército egipcio, confundiéndolos con fundamentalistas del Estado Islámico. Esto ha generado un punto de análisis muy alto en la zona sobre qué está haciendo el ejército de Egipto. Y el tercer tema tiene que ver con la llegada de Jeremy Corbyn, un hombre de izquierda muy reconocido en Inglaterra, que ha llegado ahora a ser el líder del Partido Laborista. ¿Qué significa esto no solo para Inglaterra, sino para Europa? Hay que estar muy pendientes. Nosotros nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global, todos los jueves a las 9 de la noche, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muchas gracias.